¿Cuál será su estrategia para competir con un Omar Fernández que él está dispuesto a participar en debates? El partido que lo auspicia está lleno de gente con una cola muy larga. ¿Usted entiende que él se quedaría entonces sin armas para un debate fuerte? Se ha dicho que usted sería utilizado al mismo tiempo para combatir a Leonel Fernández. Nosotros no sabemos qué hizo Félix Bautista y ese grupo con los préstamos de la Sonland. Se ha podido reunir con Farideh Raful luego de ser proclamado. ¿Qué pasará, don Guillermo, con la postura crítica que usted sostenía? ¿Cuál es su postura con relación a la corrupción que se ha evidenciado en muchos casos de este gobierno? Amigos de YouTube, bienvenidos a esta entrega con Guillermo Moreno, quien es oficialmente el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno en las venideras elecciones de mayo de 2024 de este año. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Qué Me bueno. siento muy complacido. Gracias por aceptarla y sobre todo para exponer primeramente los motivos que le impulsaron a aceptar esta candidatura a senador por el Distrito Nacional. Bueno, fue el fruto de un largo proceso de conversación y acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno. Y digamos que en esas conversaciones hicimos las evaluaciones del actual gobierno, salió la evaluación para Alianza País, una evaluación positiva, y en virtud de eso decidimos apoyar la candidatura presidencial de Luis Abinader para este nuevo periodo y también ellos asumieron la senaduría del Distrito Nacional. En ese contexto, entonces, de ese acuerdo, ahora estamos embarcados en esta nueva tarea. La senaduría del Distrito Nacional es una función de mucha trascendencia, de mucha importancia, no solamente porque estamos hablando de la capital de la República, sino también porque el Senado tiene un peso específico dentro del Congreso y dentro de lo que es el equilibrio de poderes. Sí. Entonces, fue una decisión, además, porque nosotros queremos equilibrar más la deficiente democracia dominicana. ¿En qué sentido? Bueno, la democracia dominicana tiene déficit de representación y déficit de fiscalización. Y en ese contexto nosotros necesitamos mayor equilibrio de los poderes públicos. Y en esa virtud, al asumir esta función es precisamente para Alianza País tener la posibilidad de ser un actor en la discusión de las políticas públicas, en la discusión de los problemas nacionales. Desde siempre Alianza País no ha querido ser un partido que actúe desde las gradas. Nos hemos construido, hemos vivido todos los aspectos del proceso de construir un partido, pero siempre con una vocación de poder. ¿Por qué? Porque si usted examina en los últimos 60 años, para mencionar solamente esa cantidad, la democracia dominicana solo ha estado afincada en un lado de lo que son las expresiones políticas. Ha habido una ausencia de propuestas alternativas que se expresen en los poderes públicos. Y esa ausencia de propuestas alternativas crea un déficit en la democracia dominicana. Crea el déficit que tenemos, por ejemplo, en materia de justicia social, en muchos aspectos. Crea el déficit en lo que ha sido ese pasado ominoso de corrupción, que no hubiera pasado si las fuerzas alternativas hubieran tenido o hubiesen sido un eje de poder. Y nosotros en esa visión decimos, es importante que las fuerzas alternativas estén presentes, donde se discuten las políticas públicas, con la idea de ir a exponer nuestras ideas. En unos casos nuestras ideas tomarán cuerpo, serán aceptadas por otros. En otras
tendremos que buscar un punto intermedio, en otras no serán acogidas, pero esa es la democracia, es decir, hay que construir consensos y vamos a eso, al Senado. Entonces, pensamos que la presencia de Alianza País, no para Alianza País, no para el PRM, para el país, para la nación, para la ciudadanía, introduce un elemento que es beneficioso, porque habrá mayor equilibrio en la cosa pública. ¿Y qué pasará, don Guillermo, con la postura crítica que usted sostenía? Incluso hace más de un año usted decía y pedía las explicaciones del lugar con relación a un gasto que se hacía en cuanto a la propaganda del presidente de la República Dominicana, y también había manifestado que el Ministerio Público debía hacer una investigación forense para justamente establecer lo que ocurría con los Pandora Papers. ¿Cómo ahora usted le dice a ese electorado que esa fiscalización que usted estaba pidiendo, que la misma Procuraduría no ha rendido ningún fruto, usted termina aliándose a esa parte? Déjeme señalarle, si algo me caracteriza a mí es que yo no juego a Superman y Clark Kent. Yo no tengo dos personalidades, yo tengo una. Superman tiene esa virtud. Se quita el traje y nadie lo identifica, y entonces es el hombre de acero, y vuelve y se pone el traje y es entonces un periodista. Yo no soy así, yo soy Guillermo Moreno, es una sola persona. Y en esa virtud yo no he cambiado en lo que son mis opiniones. Yo creo que todo hecho que se dé en la República Dominicana, donde se señale que hay visos, indicios o lo que fuera de violar la ley, mi misión es pedir que se investigue. Cuando yo digo que se investigue algo, no estoy diciendo que esa persona es culpable. Lo que estoy es llamándole la atención al Ministerio Público. Y cuando digo llamando la atención, no es llamándole la atención, sino señalándole al Ministerio Público que debe proceder a una investigación por algo que es fundamental en la democracia, y es que las cosas se esclarezcan con transparencia. Cuando se hace una imputación de que alguien está vinculado al narcotráfico o de que alguien ha cometido un hecho ilícito, el primer interesado debe ser el implicado que se investigue. Y además, la propia sociedad requiere una satisfacción. Mire, por ejemplo, un caso que se da con mucha frecuencia. Aquí hay muchas personas que mueren en intercambios de disparos. Eso no puede ser, eso no es suficiente con un informe policial, porque hay una muerte. Es necesario que el Ministerio Público sea el que investigue eso y diga, bueno, esta persona efectivamente sacó un arma, le disparó y el agente de la policía en defensa hizo. Esa es la satisfacción que requiere una sociedad. Para eso tiene el Ministerio Público, para que en todo hecho violento, en toda acción potencialmente violatoria de la ley, el Ministerio Público actúe y le dé una satisfacción a la sociedad. Eso es lo que yo he planteado. Cuando he dado esas opiniones, han sido opiniones en las circunstancias, en los momentos concretos, y entonces di la opinión que me correspondía dar. Y debe usted tenerse la seguridad de que seguiré dando mis opiniones sobre cada una de estas cosas. ¿Y cómo usted ve el hecho de que eso sea utilizado en este momento en contra suya y que en las redes sociales se esté compartiendo parte de esa postura donde usted exigía y a las autoridades que investigasen? No, déjeme decirle, yo agradezco a las redes sociales que lo estén publicando, porque muestran quién soy yo. Muestran que a mí, yo no le he firmado a nadie un acto donde yo he dicho, renuncio a lo que yo opiné anteriormente, todo lo contrario, se lo estoy afirmando. Es decir, en esa circunstancia yo di esa opinión, y esa opinión era lo que se correspondía. Resulta que en el contexto en que se dio, habían 3 presidentes que habían sido señalados en los Pandora Papers. Y en 2 de esos países el Ministerio Público, por razones que tiene que ver con esos países, abrió una investigación. Un periodista me preguntó y dije,
aquí por igual el Ministerio Público debe hacer la investigación. El presidente dio una explicación y hizo una publicación en el periódico donde dijo que no, en ningún momento objetó que el Ministerio Público lo investigara. Todo lo contrario, lo que dijo fue que él no tenía ningún tipo de inversión en Panamá y que esa compañía estaba en su declaración jurada. Me imagino que seguro el Ministerio Público o recibió o buscó esa información y es posible que haya considerado que no tenía que investigar. Pero ya eso es el mundo del Ministerio Público, no el mundo mío. El mundo mío era, la obligación mía era hacer el planteamiento. Y por haberlo hecho no quiere decir que yo haya perdido mi independencia, todo lo contrario. Yo la mantengo y agradezco, usted no se puede imaginar lo que yo agradezco, que las redes sociales estén haciendo eco de eso, porque eso permite conocerme. A mí hay que quererme o no quererme como soy. Yo no soy dos personas, le decía. Sí, así mismo. Con relación a ese mismo tema de los paraísos fiscales, ¿impulsaría usted alguna iniciativa o pieza legislativa para que eso tenga que transparentarse o para propiciar las condiciones de que el capital de la República Dominicana, el dinero que se produce aquí, no pueda ser llevado a un destino donde corruptos protegen sus fortunas y donde evaden impuestos? Totalmente de acuerdo. Tiene que ser transparentado. Y esa es ya la normativa internacional. Incluso cuando eso se hace, sin incluirlo en la declaración jurada de la persona, sin pagar los impuestos que le corresponden, porque un dominicano puede tener una compañía en el extranjero. Pero si es un dinero producido en la República Dominicana, debe estar en su declaración de la renta para que pague los impuestos correspondientes. Y luego de eso puede hacer lo que quiera con su dinero. Lo que está prohibido y lo que nosotros buscaríamos que efectivamente sea perseguido penalmente es que una persona saque dinero producido en la República Dominicana, evada impuestos y lo coloque en un paraíso fiscal precisamente para ocultar esa fortuna, que es una forma de lavar ese dinero, de excluirlo. Entonces eso está, ya hay legislación que hacen y penalizan estas conductas, pero mi actitud es de que eso tenga que ser reforzado para evitar que haya mayor evasión hacia esos paraísos fiscales. Ese es uno de los nichos más buscados y más utilizados por los corruptos y por el narco. Por eso es tan importante y por eso hay una legislación internacional que lo castiga, que lo vigila, que le da seguimiento. Porque son cuevas de Alibaba lo que están en muchas de esas, en muchos de esos lugares de esos paraísos fiscales. Hay mucho dinero de la República Dominicana afuera que debería regresar al país y fortunas que inexplicablemente no se sabe su origen legal. Entonces, eso, como usted entenderá, yo no puedo estar de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo con eso. Y si la legislación nuestra no tiene las suficientes garras, vamos a darle las garras para que ese mecanismo de evasión, de evasión de responsabilidades fiscales no se dé. Y mucho más para que dinero de origen ilícito no se vaya a esos lugares. Usted no se imagina los funcionarios de esos 20 años que acabamos de pasar que tienen dineros en esos paraísos fiscales. El día que se abran estas y se conozca más, se conocerán cómo muchas de esta gente que estuvieron en la dirección del Estado en estos últimos 20 años ocultaron dinero de origen ilícito, producto de la corrupción en esos paraísos fiscales. ¿Pudiera usted citar algunos casos? No voy a especular. Estoy diciendo que mucho de ese dinero
de origen ilícito, fruto de esos 20 años, uno de sus destinos era colocarlo ahí. Porque ya aquí, sobre todo a partir de la ley de lavado, hay sistemas de fiscalización que le cortaron algunas vías de acceso a que ese dinero pudiera entrar en la circulación monetaria. Sí. ¿Qué hará usted, don Guillermo, al ver este festival de préstamos? Estamos hablando de un endeudamiento que crece y crece y que ejerce mucha presión en cuanto al dinero que debe utilizar el gobierno para políticas públicas. ¿Cuál será su postura desde el Senado? ¿Estará haciendo una voz de alerta? ¿Estará fiscalizando mucho más? ¿O estará diciendo que no, que ya es tiempo de que la República Dominicana tenga que concentrarse en pagar lo que debe y financiarse de manera interna? A mí no me gusta que una línea de conducta que pueda conllevar hipotecar el país. Y un proceso de endeudamiento acelerado termina siendo como una especie de hipoteca del país, sobre todo si los préstamos no son no son préstamos productivos. Porque hay préstamos y préstamos. Hay préstamos que generan riqueza y con la riqueza que generan permiten entonces poder pagar su costo. Pero hay otros préstamos, que es una de las cosas que siempre he criticado, que por ejemplo está el caso de la Sonland. Todavía nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos qué hizo Félix Bautista y ese grupo con los préstamos de la Sonland, porque en muchos de estos casos esos préstamos, sobre todo en ese periodo, no tenían un destinatario claro, y entonces se utilizaban con otros objetivos. Esos préstamos son muy malos, pero los préstamos que pueden tener un impacto en el desarrollo, que pueden ser reproductivos, que pueden impulsar la producción nacional, que pueden impulsar, por ejemplo, el turismo, y que por tanto eso genera riqueza, no podemos estar cerrados. Pero nunca a un punto en que el país quede hipotecado. Nosotros en ese sentido vamos a hacer una voz de alerta permanente. Es más, yo le digo algo, le voy a señalar. A mí me gustaría, y una de las cosas que quiero impulsar, vamos a auditar todos los préstamos desde el 2000 para acá. Yo voy a impulsar en el Senado para ver no solamente los préstamos, sino qué destino se le dio a cada préstamo. Porque al final eso es la verdadera rendición de cuentas y la verdadera naturaleza de los préstamos. Lo vamos a descubrir en qué se hizo. Por ejemplo, eso que señalaba, todavía no sabemos en qué se invirtió el dinero de la Sonland, que usted sabe la carga que supuso. Entonces vamos a auditar del 2000 para acá todos los préstamos que se tomaron, que se han tomado, y entonces para poder clasificar a los gobiernos en función de cuáles tomaron préstamos y esos préstamos rindieron un beneficio para el país y cuáles fueron préstamos tomados para hacer campañas electorales, para financiar campañas electorales, para financiar el clientelismo y al final de cuentas hacer una evaluación. Sí. Don Guillermo, ¿cuál será su estrategia, o si puede develar parte de ella, para competir, por ejemplo, con un Omar Fernández que de antemano la opinión pública lo da como el virtual ganador o posible ganador de esas elecciones que se van a dar y donde le atribuyen tener por lo menos un 70%? ¿Cómo usted va a trabajar para remontar? Yo no sé dónde usted vio eso, porque no puede haber una competencia cuando nada más era el candidato. Él era candidato y él competía con un rumor. Yo me imagino el entrevistador en la encuesta le decía, ¿usted va a votar por el rumor o usted va a votar por el candidato? Evidentemente nadie vota por un rumor. A partir del domingo 14, toda esa realidad cambió, porque ya hay una candidatura proclamada, nuestra candidatura está proclamada y está en la calle.
y hemos logrado una sinergia muy importante entre Alianza País, las bases y la dirigencia PRMista y las bases y dirigencia de Alianza País, y esa sinergia de trabajo que hemos logrado en el Distrito Nacional, que se irá fortaleciendo cada vez más, ya da resultados muy diferentes, ya comienza a dar resultados muy diferentes en el Distrito Nacional. En las evaluaciones que hemos hecho del domingo para acá, ya es otro el panorama que se está planteando y ya no está encima, ya nuestra candidatura está encima de esa candidatura que usted menciona. ¿Seguro, don Guillermo? Totalmente seguro. ¿Y qué porcentaje le dan sus investigaciones iniciales? Está por encima de las otras candidaturas a senador. Eso tiene que seguirse consolidando, porque también debo decirle que una encuesta que se haga en 48 horas después de un acto multitudinario como el que hicimos el domingo 14 podría tener un sesgo, ¿verdad? Pero eso se va a ir consolidando en cada una de las circunscripciones, porque se están haciendo encuestas en cada una y estamos viendo cuál es nuestro posicionamiento. Cuando tengamos esos datos más consolidados, la opinión pública la va a conocer. Omar Fernández ha manifestado que él está dispuesto a participar en debates en los que entonces cada cual vaya con sus propuestas y el electorado pueda elegir lo que considere mejor. ¿Usted acepta este reto de participar también en debates? Eso es correcto, la democracia es debate, es debate. Allí se va a enfrentar el pasado y la propuesta de cambio. Ese joven que tengo la referencia de que es una persona muy respetuosa, nosotros tenemos nuestro diputado nacional y él tiene buenas relaciones en el Congreso, y Pedro Martínez me ha dicho muchas veces que es un joven muy respetuoso, pero él representa, él está atrapado en esos gobiernos de los partidos que los auspician. Que fueron gobiernos que se caracterizaron por la corrupción, por la impunidad, que fueron gobiernos que hicieron un uso y un desfalco del Estado Dominicano, que fueron gobiernos en los cuales se ejerció el más estricto control de los poderes públicos, se nombraban los jueces y presidentes de la Suprema, del Comité Central. A que usted no le va a escuchar una autocrítica, ni una crítica, ni un distanciamiento a ese candidato de esas prácticas, porque él está en él está ahí como una especie de instrumento de esa política que hemos dejado atrás. Esa política que representa el retroceso, él sigue siendo un instrumento. Fuera diferente si él se hubiese distanciado de esa política, si le estuviéramos oyendo decir, por ejemplo, en la Sonland todavía queremos saber qué pasó con el dinero de la Sonland. Pregúntenle alguna vez a algún periodista, pregúntenle alguna vez su opinión sobre los tucanos, pregúntenle alguna vez por qué en los gobiernos de esos partidos, que yo digo de esos partidos, porque ahora estamos enfrentados el PLDismo se ha convertido en una serpiente de dos cabezas, pero son lo mismo, es la misma serpiente. En esos gobiernos, en esos 20 años, pregúntele por qué, por ejemplo, del 2008 al 2012, del 2004 al 2012, las obras de las 10 obras de Odebrecht que se construyeron en América Latina, más sobrevaluadas, se construyeron en los gobiernos del 2004 al 2012 en la República Dominicana. Entonces, evidentemente, usted no le va a oír una crítica. Eso quiere decir, es una persona que no puede distanciarse de esas prácticas y de esa política, porque en el partido que lo auspicia está lleno de gente con una cola muy larga y con muchas cuentas pendientes de corrupción y de control y de sometimiento a los poderes públicos. Nosotros representamos la otra parte, la otra visión, la visión de profundizar el cambio que se ha iniciado.
la visión de ir a impulsar la transparencia, de ir a impulsar un ministerio público que sea independiente y que tenga la suficiente libertad y determinación para investigar a cualquier funcionario público que haya hecho un hecho ilícito. Nosotros representamos la transformación del ejercicio político hacia una República Dominicana donde haya real separación de poderes, donde el presidente de la República no quiera tener su Congreso, no quiera tener sus ayuntamientos, no quiera tener su justicia, sino que esos órganos produzcan un equilibrio y una separación de poderes. Esa es la visión que nosotros representamos. Dicho esto, ¿usted entiende que él se quedaría entonces sin armas para un debate fuerte sobre estas problemáticas del pasado en las que también su padre fue gobierno? Bueno, él tendrá que ver cómo va a ese debate. Lo que sí le quiero significar es que en esta discusión que estamos teniendo, aquí lo que se está representando realmente no es hacer un debate para que haya una pasarela de proyectos, porque eso es lo que muchas veces se acostumbra. Sí. Vamos promesas a debatir. Y promesas. Bueno, vamos a hacer nuevos proyectos de leyes. Y entonces cada uno trata de buscar el proyecto de ley más innovador. Eso, y al final son electos y usted nunca más oye hablar de eso. No, nosotros tenemos que discutir es la visión de país. Es el país que tenemos que construir y desde el Senado, ¿cuál es la visión de país que vamos a impulsar en cada una de las materias? ¿Cuál es el país que vamos a impulsar para darles reales oportunidades a nuestros jóvenes? Para profundizar la justicia social. ¿Cuál es el país que vamos a impulsar para enfrentar todas las formas de discriminación que padece la mujer dominicana, que muchas veces usted ve que no tiene igual posibilidad de acceso al empleo y además muchas veces haciendo la misma labor que un hombre recibe menor salario? Eso es discriminación. Nosotros necesitamos discutir allí cómo es que vamos a convertir a este país con un modelo de desarrollo productivo, cómo es que vamos a profundizar la inversión para que haya mejor calidad en la educación. Usted sabe los años que tenemos reclamando cada vez más presupuesto para la salud, porque la salud es un derecho que está consagrando. Esa es la visión de país que tenemos que discutir. ¿Cómo vamos a hacer los cambios que hay que hacer en la ley de seguridad social para que la seguridad social sea más accesible para todos y dé verdadera seguridad? ¿Cómo es que vamos a enfrentar el serio problema de nuestros ríos y nuestras cordilleras para proteger el medio ambiente? Porque esa es la vida. La verdadera esencia de la vida de la isla, no solamente de la República Dominicana, es lo que nosotros, estas generaciones presentes, hagamos con los ríos y las cordilleras. Y si ahora no actuamos, no tendremos país mañana. Entonces, es la visión de país lo que tenemos que discutir y vamos a discutir en ese debate. Y evidentemente, cómo es que vamos a enfrentar los temas de corrupción y los temas de impunidad y los temas de transparencia. Entonces, yo digo, magnífico, vamos a ir a debatir, pero no digo a debatir como si fuera una pasarela de proyectos de leyes, sino vamos a debatir la visión de país. Entonces, evidentemente, me imagino que tendrá la suya. Yo pienso que es la visión del pasado, de lo que hemos superado, y no es la visión de la profundización de un cambio que apenas se ha iniciado. Se ha dicho que usted sería utilizado al mismo tiempo para combatir a Leonel Fernández, que sería como una especie de 2 por 1, de ganar o intentar alzarse con la senaduría y al mismo tiempo mantener una postura crítica sobre el expresidente Leonel Fernández. ¿Qué usted piensa sobre ello? Mire, yo nunca he tenido en la política posiciones o ataques personales. Usted puede revisar cualquier declaración mía en cualquier época y nunca he hecho un ataque personal, aún al más acérrimo adversario.
yo sí he podido hacer denuncias de hechos que he considerado que son negativos. Yo hice en el año 2012, presenté una querella, asumí la responsabilidad de depositar una querella en la Fiscalía del Distrito, la Procuraduría Fiscal del Distrito, en relación al expresidente Leonel Fernández, en virtud de los medios de prueba que tenía de que había construido una fundación en base a solicitar comisiones a constructores de obras del Estado. Y esa querella, en esa querella hay más de una docena de cheques dados por contratistas a nombre de Leonel Fernández, y yo los sometí a la Fiscalía como medios de prueba de que eso eran comisiones de contratistas de obras del Estado que se le exigía. Le señalé en ese tiempo el que era el ministro de Obras Públicas, era el ingeniero Deyandino Peña. Le señalé quién era la persona en el Ministerio de Obras Públicas que cuando los contratistas iban a buscar la parte que les correspondía de la obra que estaban construyendo, esa persona les sugería que para agilizar debía hacerle una donación, decían, un aporte a esa obra de esa fundación que iba a ser, estaba el presidente. Y entonces todo el que quería cobrar su partida, inmediatamente le hacía. Fíjense que todos los cheques eran de $1 millón. Esa era la cuota. Yo lo deposité en una querella. Eso no es personal. Eso se llama responsabilidad ciudadana, porque yo lo hice a puro pecho, porque consideré que como dominicano, ante un hecho tan grave como ese, una fundación que es un cuerpo del delito, porque esa fundación es un cuerpo del delito, que se fue erigida y que tenía en ese momento, nosotros le calculamos un valor de unos 700 millones de pesos, no solamente en lo que fue la compra del solar, la construcción, las edificaciones que tenía, sino también todo el mobiliario interno, y que eso se hubiera hecho con dinero público, pidiéndole comisiones a contratistas, con esos medios de prueba que yo tenía. Si yo no hacía eso, yo no hubiera podido, digamos, vivir tranquilo, porque me hubiera sentido que no cumplí con mi responsabilidad como ciudadano. Y a puro pecho, fíjese que lo hice incluso a título, le puse la querella, yo no tenía una institución que me respaldara, ni un partido en ese momento. Le puse personalmente, hice la querella y di la cara. Hicieron incluso, llevaron hordas de PLDistas a los tribunales, incluso amenazas de todo tipo. Y yo lo asumí. Eso no es un ataque personal. Lo que pasa es que una de las características de estos gobernantes que roban, de estos gobernantes que se enriquecen, es que quieren hacer esas fechorías y al mismo tiempo quieren presentarse como si fueran dechados de virtud. Y entonces nuestro pueblo ha padecido eso una y otra vez. Y por eso entonces asumí o hice ese acto de responsabilidad. No fue un ataque personal y lo he sostenido como lo estoy sosteniendo ahora. Pero usted puede revisarlo. Yo también, en el caso de Odebrecht, presenté una denuncia penal en la cual involucraba a Danilo Medina y la deposité en la Procuraduría General de la República. Evidentemente, el procurador de ese entonces, Jean Alain, no le dio curso a la denuncia penal que yo hice en ese contexto. Es decir, también asumí ahí una responsabilidad. Yo hice una investigación sobre todo el caso Odebrecht, sobre todas las obras construidas, identifiqué muchos de los niveles de enriquecimiento y de sobrevaluaciones, y entonces la deposité también. Eso fue otro acto de responsabilidad ciudadana que yo asumí. Como también cuando usted me mencionaba
hace unos minutos, los de los Pandora Papers, yo hice otro acto de responsabilidad, porque esa es mi naturaleza. Yo siempre he tratado de asumir responsabilidades y compromisos. Y bueno, eso es. Por tanto, no hay ninguna otra explicación que no sea responsabilidad ciudadana cada vez que lo he hecho. Y revise, insisto, no hay un solo ataque personal de parte mía. Sí. Y ahora que tenemos un Ministerio Público independiente, ¿sería usted capaz de reintroducir esa denuncia que hizo contra Funglode? Bueno, está ahí. Nosotros, eso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y el procurador de aquella ocasión digamos que en todos los casos nosotros tuvimos que llevar esa querella y esa denuncia, la tuvimos que llevar enfrentando no solamente al imputado, sino también al Ministerio Público, porque el Ministerio Público, que era de ese partido, de esos partidos, actuaba también en contra nuestra, como también actuaban los jueces que tenían que conocerla. Esa querella está ahí. La vida, cuando tengamos el tiempo debido y pasen estos avatares en que hoy tenemos, veremos qué podría hacerse, porque yo insisto en que esa fundación es un cuerpo del delito. Es un cuerpo de delito, o sea que es una tarea pendiente que tiene el Ministerio Público, pero ¿qué usted considera? Porque por ejemplo tenemos un Ministerio Público con una cara que es la de Miriam Germán, ahí está Jenny Berenice, está Wilson Camacho, pero cuando revisamos, los fiscales son los mismos de hace 20 años. Se entendía que, por ejemplo, en esta administración iban a existir cambios buenos, fructíferos en ese sentido y no ha pasado. ¿Cuál es su postura con relación a? Porque todavía hay fiscales ahí que nombró Radamés Jiménez, fiscales que nombró Domínguez Brito, fiscales que luego entonces otras autoridades del PLD también dejaron. Entonces, ¿cómo confiar en una justicia que en su médula todavía contiene cimientos de cosas que no fueron buenas? Eso es cierto, es decir, nosotros tenemos todavía un aparato de justicia, no solamente la Fiscalía, sino también la Administración de Justicia, que está penetrada por fiscales y jueces que tienen lealtades con los 20 años, con los gobiernos de los 20 años de esos partidos. Y decir que tienen lealtades es que responden finalmente. Ahora, eso es parte, tanto en el caso de los jueces como en el caso de los fiscales del Ministerio Público, están regidos por una ley. Y este gobierno ha respetado mucho la institucionalidad. Por eso no puede, al estilo de otros, no puede de un plumazo desconocer la ley y nombrar sus fiscales o fiscales propios. Pienso que lo que debe sí es existir un régimen de evaluación permanente y de seguimiento frente a lo que son las actuaciones de esos fiscales y del Poder Judicial o de esos administradores de justicia, para cuando se vea que no aplican la ley con la suficiente independencia e imparcialidad, entonces hay los mecanismos. Pero sería también muy dañino que de pronto se desconociera la ley, se desconociera lo poco o mucho que se ha avanzado en la institucionalidad del Ministerio Público y del Poder Judicial, y que entonces se le pasara por encima. Un poco esa medicina podría ser tal vez hasta peor que la enfermedad, porque esta vez estaríamos desconociendo la ley supuestamente por una causa buena, pero luego eso terminarían siendo también los fiscales y los jueces de este gobierno. Y de lo que se trata es de que sean poderes independientes, que vayan construyéndose con una independencia funcional en cada una de las tareas que tiene que realizar.
Esa es una tarea pendiente que tenemos tanto en la justicia como en el Ministerio Público, y es lograr una depuración, pero tendrá que ser una depuración sin violentar la ley. ¿Se ha podido reunir con Farideh Raful luego de ser proclamado? No nos hemos visto, pero eso se producirá en breve tiempo. En breve tiempo. Mucha gente preguntaba que por qué ella no estaba en su proclamación y que ella debió, pues entonces ya desde ahí mismo entonces levantar sus manos con el presidente, ya que ahora se le ha asignado a ella una nueva tarea de coordinadora también junto a José Ignacio Paliza. Pero ambos nos hemos cursado unos Twitter y donde nos hacemos, y ha quedado visto la empatía que hay entre nosotros. Pero ya la razón por qué no asistió deberá usted preguntársela a ella, porque esa parte yo no la conozco. Sí. Con relación también a la no asistencia suya, cuando José Ignacio Paliza lo estaba anunciando ya que usted sería proclamado en los próximos días, ¿por qué no fue? Porque también ahí se dijo, pero porque él no fue al acto del PRM y no estuvo presente en ese momento. No, fue un acuerdo de los dos equipos. Le voy a confesar algo, yo quería ir. Y fueron ellos que me dijeron, no vaya, porque entonces le puede quitar efecto al acto de proclamación, que es apenas en 3 días. Entonces, como yo no sé de publicidad, ni usted ni soy un estratega de comunicación como eres tú, por ejemplo, que saben mucho de esas cosas, yo sencillamente me sumé y dije, bueno, si ustedes dicen que no debo ir, no voy. Y fue Fidelio, que es el secretario ejecutivo, y entonces se preservó todo para el acto del domingo, que era apenas 3 días, 4 días después. Sí. Esa fue la razón. Ese fue el motivo. Sí. Porque como quedó demostrado en el acto, hay una empatía muy profunda entre el PRM y Alianza País. Hay una empatía muy profunda entre nosotros en Alianza País con la senaduría, y una identidad con este reto que tenemos, y el PRM lo ha asumido también, sus bases, sus dirigentes. Es decir, que el domingo selló y ratificó, no de palabra, sino de hecho, con un acto masivo, vibrante, emocionante, lo que es un acuerdo electoral. No de una senaduría y de una candidatura presidencial, un acuerdo electoral de cara al futuro de este país. Con relación a los demás competidores que tiene usted de frente, tenemos a Rafael Percival, tenemos también a Vinicio Castillo Semán. ¿Qué opinión le merecen los demás? Los conozco a los dos y los quiero muchísimo. He tenido siempre muy buenas relaciones con Vinicio y como decimos, Vinicito. Porque participamos casi 3 años. Recuérdense que en el año 16 se formó una coalición de la oposición por las irregularidades que se denunciaron en ese proceso electoral. Y eso hizo que un conjunto de partidos, entre lo que estaba Alianza País y estaba la Fuerza Nacional Progresista, concurriéramos. Y teníamos prácticamente reuniones semanales. También eso se proyectó en la discusión de la ley de partidos y de la ley del régimen electoral. Y eso implicó decenas y decenas de reuniones. Y ahí yo no había tenido previo a eso la oportunidad de conocer a Vinicio, pero ahí lo conocí y de ahí salió un afecto entre nosotros, es decir, que tengo muy buen concepto de Vinicio. Con esto usted renuncia, y sobre Percival, Rafael, que bueno, también que está dispuesto a un debate con también, usted. Sí, claro, yo conozco a Percival, somos amigos de hace muchos años y he seguido su trayectoria, es un luchador. Sí. Con esto usted renuncia plenamente a futuras aspiraciones presidenciales, a asumir esa candidatura. Yo normalmente no vivo la vida en función del futuro, sino del presente. Es decir, ahora yo estoy en esto.
y me quiero concentrar en esto y estoy concentrado en ello. Vamos a ganar, vamos a hacer una labor y cuando ganemos la senaduría me voy a concentrar en la senaduría. No está en mi horizonte, no está esto de aspiraciones presidenciales ni cosas por el estilo. Ahora estoy en la senaduría y mi tendencia es concentrarme en lo que estoy haciendo para ver si haciendo uso de mis limitadas capacidades puedo hacer una mejor función. Entonces usted reitera que mantendrá su independencia de criterio. El presidente decía justamente en la proclamación de él como candidato ya de Alianza País y en referencia a usted, que él quería ya eso mismo, que usted se mantuviera plenamente independiente y que eso es lo que él estaba buscando. Quiero hacer la siguiente aclaración. Yo creo que en un órgano como el Senado hay que tener una capacidad de construir consensos. Yo le expresaba anteriormente que uno de los objetivos de Alianza País al asumir este reto y estos retos es porque tenemos vocación de ser parte, de ser actor en la discusión de las políticas públicas y las decisiones de trascendencia, que no queremos estar desde las gradas. Y en ese sentido, un órgano colegiado como el Senado, con 32 miembros, y parte de un órgano mucho más colegiado como es el Congreso, entonces hay que ser capaz de construir consenso. Allí nadie va a tener la verdad absoluta. Usted tendrá una posición A, el otro tendrá la posición Z, y tal vez lo que resulte es la posición M, la que esté en el centro. Será así. Otras veces no, otras veces la posición A será la que se ganará todas las otras letras del alfabeto. Bien. Ahora, lo que sí le puedo decir es que en las posiciones en que vaya levantando, que vaya haciendo, voy a mantener mis convicciones y mis principios. En todo lo que yo coincida con el gobierno o con la oposición o con quien fuera, lo voy a defender siempre que esté acorde con nuestras convicciones y principios. Por ejemplo, en todo lo que es el impulso de una política para el desarrollo productivo de la República Dominicana, yo voy a estar de acuerdo. Imagínense que nosotros presentamos en el Senado una propuesta para auditar la deuda pública desde el 2000 para acá, o lo presenta otro, yo voy a estar de acuerdo. No es cuestión de independencia, es cuestión de que en cada caso podamos ponernos de acuerdo y cada uno actuará de acuerdo a su convicción. Yo tengo muy claras las cosas que defiendo, los principios que me rigen, hago un esfuerzo permanente de actuar con la mayor responsabilidad e integridad. Me gusta tomar en serio las cosas que hago, por eso he dicho que voy a ser un senador en serio, que voy a legislar en serio, que voy a representar en serio, que voy a fiscalizar en serio. Entonces, esas son mis normas de conducta. Cuando esas normas de conducta me hagan coincidir con el gobierno, voy a estar al lado del gobierno. Cuando me distancien, no voy a estar entonces cerca. Sí. Sobre los fondos de asistencia social que se tiene desde el Congreso, ¿usted renunciaría o le estaría buscando otra función? En Alianza País, nuestra tradición es renunciar al barrilito y al cofrecito y a las exoneraciones de vehículos. Lo hizo Fidelio Despradel cuando fue diputado nacional, lo hizo ahora Pedro Martínez cuando es diputado nacional, y eso haré yo cuando sea ahora senador del Distrito Nacional. Y lo hacemos por una convicción, y es que nosotros somos contrarios a los privilegios, y el barrilito es un privilegio. Y además de eso he señalado otras veces que no entra, recibir el barrilito no entra dentro de lo que es la función legislativa. Es decir, el legislador, un senador, un diputado, tiene una función de legislar, representar y fiscalizar. Pero el legislador no tiene función de ejecución de políticas sociales.
El legislador lo que tiene es que representar a sus ciudadanos o a los ciudadanos para que los ministerios cumplan esa función. Si hay un tema de salud, el legislador lo que debe es poner el dedo en la llaga para que el Ministerio de Salud entonces dé la mejor calidad de salud. No él convertirse en el proveedor de salud, ni en arreglar la dentadura, con todo, no, es que el ministerio tenga un departamento que haga esas funciones. Lo mismo la educación, el legislador, la función no es abrir una escuela, no, es que el Ministerio de Educación cumpla con su función y para eso recibe un 4%. Y fiscalizar que haga el uso más pulcro de ese 4% para que ese dinero rinda y pueda jugar su labor. Entonces por eso decimos que el barrilito no entra dentro de lo que es la naturaleza de la función legislativa. Cuando examinamos la Constitución no encontramos la función del legislador de ejecución de políticas sociales. Eso es el Ejecutivo y nosotros somos el control, los fiscalizadores del Ejecutivo. Entonces, en ese contexto, como le acabo de expresar, nosotros no recibiremos el barrilito. Sí nos gustaría que esos fondos del presupuesto del Congreso pudieran ser utilizados para que como Congreso mejoráramos la representación y la fiscalización y la labor legislativa. Porque un legislador, imagínense, hay legisladores que son médicos, legisladores que son abogados, legisladores que son comerciantes, legisladores que son trabajadores. Es decir, no hay una carrera de legislador, todos vamos de una u otra manera, unos más, otros menos, a aprender allí. Entonces el Congreso sí necesita un cuerpo de asesores importante para que nos oriente en muchos aspectos y en muchos conocimientos de los cuales no todos conocemos. Tal vez yo pueda conocer algo de la ley, pero tal vez que es médico no conoce de la ley. Entonces, cada uno necesita asesores. Por ejemplo, si yo voy a tratar una materia económica, yo no soy economista. Yo voy a necesitar auxiliarse de un especialista. De un especialista. Entonces, lo que el presupuesto del Congreso sí debe estar destinado es a mejorar la asesoría de los legisladores, para que haya una mejor calidad de la legislación, a mejorar los mecanismos de fiscalización y de seguimiento de lo que se hace durante el año con el presupuesto para que nos rindan allí cuenta, y además la representación para que haya reales mecanismos, oficinas donde la gente, el ciudadano vaya a hacer las reclamaciones y a llevar las denuncias y a llevar los problemas de sus comunidades para que los legisladores mejoremos la representación. Entonces el presupuesto debe ser dedicado a eso, a mejorar la calidad de la legislación, la fiscalización y la representación. Qué bien. Bueno, agradecerle a usted por su tiempo, por expresar sus ideas y por, sin ninguna intermediación, pues entonces respetar también nuestra libertad editorial de preguntar lo que nosotros hemos querido en todo momento. No quiero despedirme sin antes que usted, por favor, nos diga cuál es su postura con relación a la corrupción que se ha evidenciado en muchos casos de este gobierno. Bueno, a mí me luce que debo señalar lo siguiente. En todos los gobiernos hay corrupción. Los gobiernos se clasifican no en los que son corruptos y los que no son corruptos, no, sino en los que enfrentan la corrupción y los que la permiten. Yo creo que hay evidencia de que este gobierno le ha cerrado el paso a la corrupción. En unos casos hay sometimiento a la justicia, en otros casos ha habido destitución y en otros casos de una manera diligente se le ha pedido su licencia o la persona ha tomado licencia, que todos sabemos que son algunas veces inducidas. Hay una veintena, en estos 3 años hay unos 27 casos de funcionarios que han tenido uno de esos 3 destinos, o la justicia, o la renuncia, o la licencia, o la destitución. Yo pienso que eso muestra una actitud
y un esfuerzo porque sea un gobierno transparente y donde prime la honestidad. Y esa actitud ha ido creando dentro de la propia subjetividad de los funcionarios del gobierno, que el que comete actos y es descubierto, evidentemente va a ser apartado, que el gobierno no lo va a tolerar. Y eso genera una especie de círculo virtuoso en favor de la honestidad, porque entonces todos los funcionarios no quieren ser señalados, ni quieren ser, o los corruptos no quieren ser evidenciados como corruptos o que hagan actos ilícitos, porque evidentemente ya saben cuál va a ser su destino. Eso es un punto de avance. Tenemos que profundizar eso. Lo vamos a hacer, por eso hablamos de que hay que profundizar el cambio. Lo vamos a hacer y hay que hacerlo en estos próximos 4 años. Pero ya eso marca una diferencia de lo que fueron esos 20 años de los gobiernos de esta serpiente de 2 cabezas, donde ya de antemano sabemos que no hay tolerancia frente a las actuaciones ilícitas o de enriquecimiento ilícito. Y hay muchas muestras que se han dado. Sí, perfecto. Bueno, gracias por esas palabras, por acudir a esta entrevista. Y esperamos que si el favor del pueblo así lo considera, usted se convierta entonces en el próximo senador del Distrito Nacional. Yo espero que así sea. Muchas gracias a ti por esta invitación que he disfrutado bastante. Así es. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega.